Día 77 de esta guerra que sostiene Israel contra el Hamas. Víspera de Shabbat, viernes. Vamos a ir al encuentro de este querido amigo, el periodista de la cadena de noticias E24 News, Carlos Gurovich. Querido Carlos, buenas tardes para ti. Hola Miki, ¿cómo estás vos y toda la audiencia de Radio High? Y aquí estamos en un viernes que amanece por el momento muy tranquilo, salvo que ayer tuvimos que volver a correr en Tel Aviv un rato al refugio, hubo una nueva andanada de misiles. Lo que deja abierta la pregunta es cómo puede ser que todavía haya lugares donde se pueda seguir disparando estos misiles. Y la respuesta es que a lo largo y ancho de la franja de Gaza sigue habiendo pequeños retículos, llamémoslos así, pequeños sectores, desde donde apretando un botón desde algún lugar se pueden disparar. Lo que no causó mayores daños ya a esta altura, digamos como los israelíes, ya nos hemos olvidado de que alguna vez teníamos 2.200, 3.200 por día. No tenemos ese problema, pero igual sigue generando angustia en un trabajo donde yo estoy. Hay 300 chicos, hay algunos que corren muy rápido, otros que van más despacio. Lamentablemente debo decir que el misil esta vez cayó a 50 metros en el mar. Vos conocés nuestro lugar de trabajo. O sea, no sonó la sirena lo suficientemente fuerte como para darnos cuenta de que podía a 50 metros caer sobre el tinglado del techo de nuestro canal. Lo que significa que a pesar de todo hay que tener cuidado y cumplir con las reglas que dictamina el ejército, y en este caso el que nos obliga a cumplir 10 minutos una vez que ha terminado la alarma, mantenerse en el lugar porque pueden caer algunos pedacitos por el aire. Sacando ese pequeño detalle, veamos los tres circulitos que a vos te gustan. Me encantan. Vamos entonces a ellos. Ok, el primer circulito tiene que ver con qué va a pasar con el futuro del gobierno de Netanyahu. Hoy por hoy ya los sondeos dicen que la oposición tiene cerca de 77 bancas. El que lidera es Gantz. Y la pregunta es hasta cuándo esta guerra se va a extender mientras Netanyahu esté en el gobierno. Es una buena pregunta. Mientras dure la guerra no cambiamos a los caballos que están en la cancha, digamos. Entonces, es una buena pregunta y como dije yo siempre, creo que Netanyahu cuando termine esta guerra va a tener que poner la llave sobre la mesa y no sé si se va a volver a presentar, pero por lo menos decir yo hasta aquí cumplí, hice lo mío y que el destino, en este caso el mal destino de saber qué fue lo que pasó el 7 de octubre sea lo que se ocupe. Lo que nos lleva al segundo círculo. Antes de ir al Esta semana, segundo, me gustaría dime. que le expliques a la audiencia el por qué, porque digamos uno dice, bueno, Netanyahu conforma un gobierno, más allá de las particulares del mismo, de extrema derecha, más allá de toda la grieta que tenía Israel previa a esta guerra y todo lo que eso significó, digo, ¿por qué hoy los sondeos hablan de algo tan contundente? ¿Qué pasó como para que más allá de ese último año de este gobierno de Netanyahu, bueno, hoy la gente tenga este nivel de rechazo? Es muy simple, perdimos 7-0 y merecíamos el empate. Así decía una publicidad en los años 70 en Argentina. O sea, te metieron 7 goles en el primer tiempo, y por más que intentes remontarla ahora en la segunda y ganar la guerra y desarmar el Hamas, el día 7 de octubre quedará fijado como el día en que Netanyahu era el primer ministro. Y por eso iba a ir el segundo ahora, porque el segundo hubo esta semana una serie de documentales en uno de los canales de la televisión de Israel, donde te mostraban lo que yo ya te había contado cuando estuve en tus estudios, que todo se sabía, que era previsible que esto iba a ocurrir y que lamentablemente a nadie de los que estaban en las altas esferas del gobierno se les ocurrió pensar que el 7 de octubre podía ser un día en el cual iba a realmente tener este lugar. Vos sabés que uno no es experto, pero hay 3 o 4 niveles de información, de modiín, de información que te llega, que es el personal, cuando vos trabajás uno a uno con alguien que te cuenta historias, que es el aeronáutico, cuando los drones dan vuelta por arriba
de la ciudad, que es el tecnológico, que es escuchar lo que dicen del otro lado, y que es estar en el terreno. O sea, Israel dentro de Gaza también tiene gente. Y el día 6 de octubre mandaron a cuatro, te acordás que yo te conté, cuatro miembros, dos del Mossad, dos del Servicio de Inteligencia, y para investigar qué pasa. Todo esto se sabía y todo esto de todas maneras ocurrió. Ahí Dime. estás respondiendo con la contundencia que corresponde el primer círculo, porque como usted dice, todo se sabía y no el 6, sino durante muchos No, de años, antes, de y mucho antes. ahí estaba Netanyahu como primer ministro de Israel, a no olvidarse. El punto es o sea, digamos como que la sociedad israelí tiene también un lado y medio, para no decir dos lados, pero un lado y medio era, bueno, como te decía antes, teníamos pequeños atentados, nos tiraban los globos para quemar los campos, iban hasta la frontera y disparaban y a veces mataban a algún soldado. Con eso la sociedad israelí convivía. Pero sabiendo que todo eso iba a ser terminar en una fecha como el 7 de octubre, eso Israel a Netanyahu y a toda la cabeza del ejército no se lo perdona. Entonces, dentro de esos círculos cae Netanyahu y van a caer todos los que estén alrededor de él en ese momento. Las diferencias son que en el ejército ya han dicho, hoy peleamos, mañana nos vamos. Netanyahu todavía dice, yo no sé. Pero yo no lo veo personalmente, creo que si lo miras a Netanyahu hoy, le ha pasado un camión por encima, es como que se le nota físicamente esa prestancia, esa vigencia que tenía Netanyahu como the number one, hoy no la tiene y también eso lo transmite en su propaganda. Así que veremos, es un tema que va a durar, porque mientras dure la guerra, él va a seguir estando. El segundo tema que tiene que ver también con la guerra, que es la lucha por los secuestrados. Esta semana estuve en la Embajada Argentina, donde estuvo aquí Hernán Feller Ujú. y otros miembros de los desaparecidos de Argentina, en este caso, en un acto realmente, yo diría más que nada simbólico, en el cual se le agradeció a Hernán Feller por haber tomado la palabra en Argentina y haberla transmitido a millones de personas diciendo si vos te quedás callado, vos sos parte o participás de lo que hace el Hamas. Que de alguna manera lo que hicimos o los que estuvimos presentes fue decirle bravo, porque en Argentina no muchos tienen la suficiente, bueno, no quiero decir la palabra, para decirlo de manera concreta y real, abriendo la boca y diciendo yo tengo un solo lado, yo estoy del lado de los que han sido afectados, de los que han sido víctimas, y no hay otra forma. Y lo digo porque vi el día 20 una marcha que estuvo dando vueltas por el centro de la ciudad, donde algunos mezclaban el derecho laboral de recibir potestad por protestar, o no, ¿cómo se llama la serie, lo que te dan? Protestar, ¿cómo se llama la tarjeta esa? No era protestar, No, era, ¿cómo se llama? ¿cuál de todas? ¿La tarjeta de trabajo, lo que tiene que ver con los Sí, planes? sí, protestar se llama, No, 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 ¿cómo no, se no, llama? ya te voy a decir, ¿ves? Me trajiste a mí también, ¿eh? Dale. Sí, bueno, la protestar esa también mezclaba, además de que no podían quejarse lo suficiente, también se asociaban con Palestina. O sea, yo entiendo que el movimiento obrero no tiene mucho más para hacer, porque si no trabajan y reciben la tarjeta de protestar, también pueden sumarse a cualquier otro problema que se les surja en cualquier lugar del mundo. No, no los vi que estuvieran hablando de Jarmov o de robótica o de Zaporizhia o de todos esos lados donde hay guerra también, pero a nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque ahí no son judíos, no son palestinos, a nadie le importa. Ujú. Y finalmente, y finalmente quiero hablar de un círculo mucho más abierto y lejano, que no sé si lo han tratado ayer, pero a mí me llamó mucho la atención, fue que la Corte de Estados Unidos dictaminó acerca de Salman el Reda. ¿Lo viste eso? Sí, claro. ¿Y cuál es la conclusión? Porque a mí me llegó un poco tarde, 30 años después que lo hayan nombrado como parte del programa para
desarrollar un ataque en Lamia. Se Como 30 enteraron. años es suficiente. Se Ujú, enteraron como que el señor... Pero yo quiero hacer una salvedad, porque esta noticia en realidad la publicó Daniel Santoro hace más de 3 años, en la cual, cuando fue el COVID, decían que lo habían visto en el sur de Brasil, porque él tiene ahí ciertos negocios, y él comentó de que había probado hablar con el Departamento de Estado de Estados Unidos, ujú. que son los que lo han juzgado ahora o lo han anunciado como parte del miembro. Y la respuesta que recibió fue, "We decline to comment". O sea, no sé qué querrá decir en inglés, pero en castellano quiere decir, nosotros preferimos no comentar. Ujú, Lo que me envió a mí también, dije, voy a hacer yo también una prueba, a ver qué dicen, porque por ahí a él, como es gran periodista de un gran diario, lo tienen más junado, pero a mí menos. Y a mí me respondieron lo mismo, "We decline to comment". Porque la pregunta que yo hago ahora es, se cumplen 30 años en el 24 del atentado. ¿Será esto una forma de decir nosotros? Porque we decline to comment es, no sabemos si lo tenemos, si no lo tenemos, no sabemos dónde está. ujú. En la nota que se publicó ayer sale que el señor está en algún lugar en el Líbano, en alguno de los lugares donde se mueve el Hezbollah. Es una forma de decir, lo vimos en algún lugar del mundo, creemos que el Líbano es una linda zona, pero en realidad no dicen nada. Se han juzgado o han nombrado a alguien asociado al evento del atentado a Lamia sin que haya alguna prueba en donde justifique por qué lo han hecho. Y eso es para mí una pregunta, no una respuesta, sino para mí una pregunta, ¿por qué lo han hecho? Así que quedará abierta la respuesta para cuando quizás en algún momento digan si lo tienen o no lo tienen, porque para mí la respuesta es, yo creo que lo deben tener en algún lado, lo que pasa es que no lo pueden ventilar. Quizás me equivoco, no sé. Estoy jugando al cara o seca. Mm. Yo le agregaría algo que seguro pensaste y que tiene que ver justamente con Hezbollah y en el momento actual de lo que pasa en Medio Oriente y de lo que podría pasar con Hezbollah incluso en esta región del mundo. Lo dejo ahí. También queda eso, pero es como más secundario. O sea, me preocupa, en la investigación dicen que los fiscales siguen investigando el tema. Y eso para mí es una gran pregunta. ¿Qué es lo que están investigando a esta altura después de 30 años? Pero bueno, quizás tengan alguna información que nosotros no tenemos y por lo tanto les permita. Todo eso en medio de todo este Medio Oriente enrarecido, donde queda por último circulazo, por decirlo así, es preguntar todo el tiempo dónde está el señor Grossi. Yo Mm. pregunto todo el tiempo dónde está, porque un día nos vamos a desayunar con el famoso terremoto en algún rinconcito de Irán. Y lo pregunto seriamente, porque acá mismo en Israel la gente se pregunta, los especialistas en la televisión se preguntan, ¿y quién está revisando lo que hace Irán? Absolutamente nadie. Le mando el WhatsApp, usted lo tiene seguro de Grossi, por ahí le contesta, Sí, sí. que siempre es muy gentil, pero eso no quiere decir que el No hombre, atiende, no atiende el teléfono, no atiende el claro, sobre teléfono. estos temas pueda darle una respuesta. Ay, y ni le agrego ahí, ya que está, solo para cerrar, ¿no? El Mar Rojo, los hutíes, Eilat, entre otras Ah, bueno, pero cosas. los hutíes, ¿cuál es el problema? En Argentina, ahora que están reformando la economía, todo va a costar un poco más caro. Bueno, da lo mismo. O sea, el mundo no entiende de que los hutíes no atacan a Israel, están atacando al resto del mundo. Sería bueno que alguien se avive, para decirlo de manera rápida y pronta, de que el costo lo va a pagar todo aquel que esté en el supermercado o las telas que vaya a comprar para hacerse un traje o vaya a saber un chiche que viene de China. Todo va a estar más caro si nadie se ocupa de atacar a los hutíes. Pero bueno, es un país, perdón, quiero decir, es un país que tiene 72% de los niños debajo de la pobreza, tiene 7 millones de desplazados, hubo 250.000 muertos, pero se da el gusto de atacar a Israel. Querido Carlos, el deseo de que te dejen dormir la siesta, de, Gracias, de que gracias. Shabbat venga lo más tranquilo posible y que tengamos mejores noticias pronto. Nos vamos a reencontrar antes del cierre, Dios mediante, de este año 2023, donde vamos a pedir todos que se lleve en lo posible mucho de lo que nos ha tocado y no viene fácil.
Un abrazo grande, Shabbat Shalom y gracias. Shabbat Shalom, Litrot. Carlos Gurovich, periodista, dándonos este panorama de Israel y esa región del mundo.